Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Escuchemos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versículos 13 al 35. Ese mismo día, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino, hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todas las Escrituras, les explicó todo lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Y luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos por su parte contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hasta acá la lectura del Santo Evangelio. Hay un tango súper antiguo, pero que en su momento fue una canción muy de moda, muy escuchada. Y después quedó como frase en Argentina, sobre todo en el Río de la Plata. Volver vencido a la casita de los viejos. ¿Le suena? Bueno, quedó esa frase de uso popular, ¿no? Cuando volvés derrotado. Pensaste que salías, te ibas a comer el mundo, no sé qué iba a pasar, y no salió, no anduvo, y entonces te toca volver vencido a la casita de los viejos, ¿no? Así están volviendo los 2 discípulos de Emaús. Habían ido a Jerusalén, se habían unido a la comunidad de Jesús. Parecía que la cosa iba espectacular. ¿Y ahora cómo están volviendo? Después de la crucifixión. ¿Cómo están volviendo? Tristes, defraudados, comentando que
Bueno, fue lindo mientras duró, pero ahora se acabó. Se terminó. Vamos a la próxima diapo. Miren esa estructura. Perdón que me ponga un poco nerd, pero miren esa estructura. Ahí. De A, la lectura va a ir a B. De B va a ir al centro, que va a ser C. De C va a volver a B y de B va a terminar de vuelta en A. Pero el centro, el carozo, el nudo de la lectura está en C. Recién vimos la parte A. Los discípulos, esos dos discípulos, volviendo de Jerusalén a Emaús, volviendo vencidos a la casita de los viejos. Se terminó. El sueño, la ilusión, la esperanza, la expectativa, se acabó. Toca lo que toca, lo de siempre. ¿Sí? Ese es el punto A. Vamos al punto B ahora. Alguien se suma a la caminata. Se les aparece uno y se les pone al lado. Y les dice, ¿sobre qué conversaban? ¿Por qué están tan tristes? Cambió, ¿sí? Ya no son ellos dos, ahora hay tres. La pregunta de ese desconocido desencadena una catarsis. ¿Cómo? ¿Sos el único que no conoce lo que pasó? Todo esto que pasó de Jesús, que era un profeta poderoso, nosotros creíamos que él iba a liberar a Israel. Y resulta que lo cazaron las autoridades judías y romanas, lo mataron. Sí, algunas mujeres vieron cosas, pero viste cómo son las mujeres. Se imaginan cosas. Entonces, ¿no? Un pensamiento, digo, no cambió mucho el pensamiento. En 2000 años no cambió tanto el pensamiento tampoco. ¿Sí? Y el desconocido vuelve al ataque y les dice, ¿es que no entendieron nada? Acto seguido, ¿qué hace ese desconocido? Les explica la Biblia, partiendo del Génesis, dice, ¿sí? Les explicó las Escrituras. ¿Qué hizo ese desconocido? Les abrió el entendimiento de la Escritura. ¿Desconocían ellos la Escritura? No. ¿Desconocían a Jesús? No, de hecho eran discípulos. Pero no habían unido los puntos todavía, ¿sí? No habían logrado machear esa Escritura que conocían con ese Jesús que habían experimentado. Y así termina la parte B. La parte A era volviendo vencidos a la casita de los viejos. La parte B es este desconocido que les habla y los interpela y los reconecta lo que habían estado experimentando y conocían. Y llegamos a la parte C, a la parte central de nuestro evangelio. ¿Qué pasa? Llegamos a Emaús. Llegamos a casa. ¿Qué le dice? ¿Qué hace el desconocido este? Dice, bueno, gracias, nos vemos, sigo camino. ¿Qué hacen estos dos discípulos? Rompe todo esto. ¿Qué le dicen? Se hizo de noche, es tarde, andás solo por estos caminos de Dios. Quédate en casa. Comé, descansá y mañana seguís. Fundamental, la hospitalidad, ¿sí? Lo que hacen esos dos discípulos que están felices, no, están hechos percha. ¿Están esperanzados? De ninguna manera. Pero aún en el medio de su bajón, aún en el medio de su dolor, aún en el medio de su desesperanza, ¿qué hacen? Tienen un gesto de hospitalidad con un desconocido. Se hizo de noche, quédate. Se sientan a comer, a compartir la mesa. Y al partir el pan, ¿qué pasó? Al partir el pan, se les abren los ojos y el desconocido, que ahora es conocido, desaparece.
Ahí tenés el centro, el carozo del relato de Emaús. Bueno, les dije que de C, ¿qué pasaba? Volvíamos a B. B era el camino, ¿no? B de vuelta. Diálogo entre los discípulos ahora. El B era el diálogo de los discípulos en Jesús, el primer B. El segundo es el diálogo entre los dos discípulos. Otra vez, como en el camino. Pero ahora se dialoga sobre lo experimentado recién. Y dicen, claro, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿No ardía nuestro corazón? ¿No sentíamos que pasaba algo mientras Él nos explicaba las Escrituras y conectaba los puntos? ¿Sí? Otra vez el diálogo. Y de vuelta a la. Si el primer A era ir de Jerusalén a Emaús, roto, terminado, desesperanzado, el A de vuelta es, ¿ahora qué hacen? De Emaús a Jerusalén. Esa noche no durmió nadie, por lo visto. Vuelta a caminar, vuelta a volver a donde estaban, pero ahora con esperanza. Y al llegar, se vuelve a contrastar su experiencia con la de los 11. Lo primero que hacen cuando llegan es, le dicen, lo vimos. Estamos entonces, ¿sí? ¿Vieron qué prolijo que es Lucas para escribir? Empieza, le da un segundo punto, corona en el centro con el carozo de lo que quiere decir, la hospitalidad y al partir el pan. Está la mesa del Señor, está la Santa Cena y está la hospitalidad, está el gesto diacónico, el gesto de ayuda, de abrirse a un desconocido. Ahí está el carozo, ahí está el carozo de la cuestión. Y entonces vuelven a reconectar, a pensar su experiencia y entonces vuelven a compartir la noticia con los que habían dejado. Entonces, vimos una estructura que tiene en el centro el mensaje y tiene como capas que lo van cubriendo y lo van armando, le van dando estructura. Vamos a ver los extremos exteriores del relato. Lo que Lucas utiliza como marco. El relato empieza y termina con la caminata, ¿vieron? De Jerusalén a Emaús, de Emaús a Jerusalén. Ese es el marco. Pero si el camino del inicio es de tipo descendente, bajoneados, deprimidos, el regreso es ascendente. Vimos a Jesús. Más cerca del centro, lo que serían las dos partes B, está la otra capa del relato. Los dos diálogos. El primer diálogo es el diálogo de los discípulos con Jesús. Un Jesús que no va a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo se alejan, y decide intervenir apareciendo, de improviso. Ese es el primer diálogo. Y el segundo diálogo es el de los discípulos entre sí. Luego de la desaparición de Jesús, tan intempestiva como su aparición, porque vieron, aparece de la nada y desaparece de la nada. La entrada y la salida son exactamente iguales. Al principio, estos dos discípulos no lo van a reconocer, ¿vieron? Caminan un buen rato, hablan con él, pero no lo reconocen. Están demasiado ocupados chapoteando en su propia frustración. ¿No te pasa a vos? A mí me pasa. Cuando me frustro, que estoy tan ocupado, ensimismado en mi frustración, y qué mal que me va, y qué triste que soy, y qué calamidad que es mi vida, y cómo todo me sale mal, y nadie se da cuenta, me ayuda, caramba. Estoy tan ocupado en eso que no puedo ver, la verdad no puedo ver ninguna cosa más. Estoy tan ocupado en eso que no puedo ver. Los discípulos lo tienen delante y no lo pueden ver. Dirían en ese momento, no está, lo tienen delante de la nariz. Pero si estás chapoteando en tu autocompasión y en lo mal que estoy y en tu depresión, bueno, no pasa más que eso. No. ¿Perdón?
Sí, exactamente. Y esa comunidad nos describe bastante bien a nosotros y a nosotras también, 2000 años después. Ahora, ellos están chapoteando, nadando en el lago de su propia desesperación, pero la iniciativa de Jesús no cayó en saco roto, de alguna manera. ¿Vieron? Cuando llegan a Emaús, son lo suficientemente amables como para mantener la conversación con un desconocido. Aunque la verdad que no estás de humor. ¿Viste cuando no estás de humor y te vienen a hablar? ¿Te gusta? Cuando no estás de humor y te vienen a hablar. Sin embargo, fueron amables, ¿sí? Mantuvieron una conversación. Y tienen ese gesto de amabilidad para con un desconocido que les abre la comprensión de la Biblia. Llegan a su casa y le dicen una decisión arriesgada. Decirle a un desconocido a la noche, pasá, ¿verdad? Y llegamos al centro del relato. ¿Dónde vas a pasar la noche? Quédate con nosotros. Ahí está el centro. ¿Qué vas a hacer? Un pobre tipo, caminando solo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar que siga? Quédate. Otro gesto de amabilidad en el que, sin saberlo, hospedan a Cristo resucitado. No sabían que estaban hospedando a Cristo. Sin saberlo. Cualquiera, si sabemos que es Cristo, cualquiera le pondría la mejor habitación, ¿no? Pero el tema es que, sin saberlo, hospedan a Cristo resucitado. Otro gesto de compasión para con ese, entre comillas, pobre tipo que, paradoja de paradojas, los salva a ellos. Los salva de la desesperanza, los salva de la frustración. ¿Por qué? Porque cuando el desconocido parte el pan, caen en la cuenta de que es Cristo. Bien, ¿qué tiene para decirnos este relato a nosotros hoy? Yo les propongo subrayar dos cuestiones. La primera, la importancia del diálogo, gente. Es vital. El diálogo en esto es vital. Este relato nos dice que el diálogo es crucial. Es una forma, una vía regia de la acción de Dios en nuestras vidas. El diálogo entre personas, conocidas o desconocidas. El diálogo con escucha activa. ¿Cómo se puede? En realidad el diálogo arranca como se puede. No había mucha escucha activa, ¿no? Me parece al comienzo. A veces se construye en el camino. No sé si estaban de humor, no sé si dijeron, che, qué bueno, en este momento lo que quisiéramos es que venga un desconocido y... No lo planearon, no lo desearon. Yo no sé si estaban siquiera de humor, no sé si dijeron, che, a ver, pongámonos ahora que estamos con onda a escuchar. Yo creo que el diálogo es más importante que incluso tu disposición al diálogo en ese momento, que el diálogo como instrumento, me parece a mí, es para conversar, justamente para dialogar en la comunidad. Me parece que el diálogo rompió una cosa ahí, que si no se iba a quedar ahí quieta. No solo para la transmisión de la fe, sino el diálogo también para que la fe sobreviva en situaciones desesperadas. Cuando parece que ya la última llamita se fue al tacho, ahí no estás transmitiendo, estás apenas haciendo que sobreviva una cosa que parece que no sobrevive. Cuando dos personas o más dialogan sincera y francamente, cuando dos o más personas dialogan sin hipocresías sobre su fe, compartiendo lo que tengan para compartir. En el caso de los discípulos, su desesperanza. ¿Sí? Pero están hablando francamente, se están abriendo y están diciendo realmente lo que piensan y lo que sienten. Cuando las personas se abren y hablan francamente sobre su fe, se abre el espacio para que se cuele un tercero en la conversación. Y si se cuela Cristo en esa conversación, cambia totalmente la ecuación. No necesitas arrancar diciendo, oh, cuánta fe que tengo, qué bien que me va. Sí necesitas arrancar expresando sinceramente dónde y cómo estás en ese momento. Si hay esa apertura,
Queda un resquicio por el que puede colarse Cristo. Ahora, si nos quedamos callados, rumiando nuestras broncas o nuestra tristeza, cerramos deliberadamente la puerta y la ventana para la acción de nuestro Señor, que quiere acercarse a nosotros, pero fíjense que Jesús no se acerca de prepo, no se mete, ¿sí? No les patea la puerta, se acerca de una manera gentil, se acerca de una manera cuidadosa. Incluso, fíjense cómo es de gentil nuestro Señor, que llegados a Emaús, ¿qué hace? Hace el gesto de seguir. No quiero molestar a nadie, no quiero importunar a nadie, yo sigo mi camino. Y ahí aparece la segunda cuestión. El diálogo, les digo, difícil exagerar la importancia del diálogo sincero. Segunda cuestión, difícil exagerar la importancia del amor al prójimo. ¿Tan básico? Sí, tan básico. Pero ahí lo tenés, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes le dicen, quédate a cenar y a dormir a un desconocido? Yo no. ¿Habré dejado alguna vez a Cristo en la intemperie? Capaz. Mira qué chiste. Los discípulos de Emaús, pese a su tristeza, pese a su mal humor, tienen un par de gestos amables con un desconocido. Le dan conversación cuando quiere conversar y le dicen quédate en casa cuando llega. La gentileza esa les dio increíbles beneficios, ¿vieron? ¿Cómo les rindió ese gesto de gentileza? Cristo mismo les enseñó la Biblia. Cristo mismo partió el pan con ellos. Yo le pido a Dios que nos dé a nosotros, a nuestra congregación, un corazón solidario. Y si no nos da un corazón solidario, por lo menos que nos dé el sentido de los buenos modales, de la amabilidad, del buen modo para con nuestros semejantes. Que aún con eso, con tan poquito, ya se empieza a abrir una puerta, una grietita para la acción de Cristo, para la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en beneficio del prójimo y también, ciertamente, en beneficio de nosotros y nosotras. Amén. Thank you.